Bueno, gente, ahora Ignacio Múa les va a presentar este trabajo, como el proceso de organización. Va a ser un poco distinto, sin diapositiva. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que les quiero contar es principalmente, abstractamente, súper simple, sin ningún detalle, lo que estamos trabajando con el grupo de Human Numerics, que se llama, ahí están los investigadores, están todos acá de hecho, porque Paulina llegó hace poco, así que está Paulina, Sergio, Patrick, y estos dos de acá se nos fueron, así que estamos buscando nuevos estudiantes de doctorado y nuevos postdocs que se vuelvan. O sea, no fueron, están vivos. Es que sí, están vivos. Que acá está algo No, sí, no, se nos fueron. Y de hecho Ignacio se fue hace muy poco, nos dejó el instituto. Dejó el instituto hace un par de semanas. Así que bueno, ese es un mensaje que queremos dar. Estamos en busca de postdocs y estudiantes si quieren unirse a nosotros. Y voy a hablar un poco de lo que hacemos en general, en una visión súper general de lo que hacemos, sin ningún detalle para aburrir. Entonces, nosotros intentamos aproximar soluciones de ecuaciones en derivadas parciales usando técnicas de minimización residual. Y eso es lo primero que quiero hablar. Lo primero que quiero hablar, de hecho, es entender las ecuaciones diferenciales parciales como problemas lineales o no lineales puestos en espacios de barra, ¿ya? Entonces, con lo que quiero partir es hablando de EDPs como ecuaciones en espacios de barra, porque de aquí sale todo, en espacios de barra. Las técnicas de minimización residual, cuando uno entiende esto, ya después uno se va por un tubo. Bien. Las ecuaciones, nosotros, la manera en que vemos las ecuaciones diferenciales, en general, las vemos como un operador definido sobre dos espacios de barra, U y B. Entonces, vamos a tomar U y B, espacios de barra. ¿Okay? Y vamos a tomar un operador B que va a ir de U al dual de V, ¿okay? Continuo, lineal y continuo. También se puede extender una teoría no lineal. Y dado un lado derecho, dado L acá, nosotros tratamos de encontrar U en U que satisfaga esta ecuación. B de U igual a E. Así de simple. ¿Okay? Esa es nuestra ecuación diferencial. Si es no lineal, le pongo ahí un paréntesis. Pero si es lineal, así no. ¿Okay? Y como esto está en un espacio dual, esta ecuación es una ecuación planteada en un espacio dual, normalmente esto se ve como B de U aplicado sobre un B, porque es una igualdad de funciones, ¿ya? Es una igualdad de funcionales. Esto es la dualidad de estrella B igual a L con B, es la dualidad de estrella B, y esto tiene que pasar para todo B en el espacio U. ¿Listo? Esa es nuestra ecuación diferencial presentada como el lenguaje de operador. Vamos a ver algunos ejemplos, no se preocupen, no voy a ir tan abstracto, voy a aterrizar un poco las cosas. Pero hay dos preguntas que son las más esenciales cuando estoy viendo ecuaciones así, como operadores. Y las preguntas clásicas son: ¿existe solución? Y si existe, ¿es única o no? ¿Okay? Entonces, la existencia de soluciones es simplemente preguntarse, bueno, el lado derecho está en el rango del operador B o no. Así de simple. La existencia es simplemente preguntarse, ¿L pertenece al rango del operador? ¿Okay? Si sí, existen soluciones, si no, no existen. Así es. Y la unicidad, cuando estamos
hablando de ecuaciones lineales, la unicidad corresponde, en el contexto de ecuaciones lineales, a que el kernel del operador sea cero. ¿Ya? Ustedes saben, si existen dos soluciones, la diferencia de ellas es una solución del problema homogéneo, y si el kernel es cero, entonces las dos soluciones tienen que ser la misma. ¿Okay? Entonces la unicidad pasa por analizar si el kernel del operador B es igual al cero o no. ¿Okay? Así respondemos las preguntas de existencia de unicidad. Entonces, para analizar estas dos cosas, usamos el teorema del rango cerrado de Banach, ¿okay? Que Banach nos proveyó, o sea, ¿cómo decir proveyó parece, ¿no? Proveyó. Proveyó. No, pero en pasado. ¿Provió? No, pero... Bueno, de la estructura teórica para todo esto. O nos ha provisto. Eso es lo más práctico. Y ese teorema dice más o menos así. O sea, no es el teorema del rango cerrado, es un corolario del teorema del rango cerrado de Banach. Es que pasa lo siguiente. El rango del operador B es cerrado, algo que es muy deseable, porque cuando los rangos son cerrados, puedo caracterizarlos, tengo una caracterización de ellos. Y además, si es cerrado dentro de un Banach, es en sí un espacio de Banach, eso es lo bueno. El rango es cerrado y el kernel del operador B es solamente el cero, ¿okay? Esto es en sí solo sí sucede que el operador es acotado por debajo. En contexto de elementos finitos se habla mucho de la condición sub, ¿okay? Pero es esto, es que el operador es que exista una constante gamma mayor que cero, tal que el operador aplicado a cualquier W debe, el operador, esto está medido en la norma dual, sea mayor o igual que gamma veces el W en espacio U. ¿Ya? El operador, como asumí continuidad, también está acotado por arriba. ¿Okay? Esto tiene que ocurrir para todo W acá. Entonces, la continuidad, que es es algo que ya asumí, es justamente la otra constante, la otra equivalencia, es por acá. ¿Ya? Es así. Esto sería la continuidad que está asumida. Continuidad. Entonces, el operador es continuo, eso es parte de la hipótesis, pero obtengo que el rango es cerrado y el kernel es cero, ¿ya? Sí, solo sí pasa esto. El operador es acotado por debajo. Ok, entonces esto es algo que estudiamos mucho. Cuando los problemas están bien puestos, ¿sí? Pedimos que el operador sea acotado por debajo. Muchas veces esto es lo mismo que pedir un sub, ¿okay? A nivel continuo. Bien, vamos a algunos ejemplos. El ejemplo clásico de ecuación diferencial por excelencia es ese. ¿Me podría escribir cómo se define esa norma para que entiendan por qué es equivalente al sub? Bueno, hagámoslo. Lo que pasa, aquí me faltó una estrella. Lo que pasa es que la norma dual, ¿okay? Está de algún L, digamos, cualquiera, está definida como el supremo de todos los U que están acá, de L aplicado partido por la norma. ¿Okay? Entonces, cuando está acotado por debajo, esto es el supremo de esto, porque esta es la norma dual definida así, tiene que ser mayor o igual a gamma por omega. Esto tiene que ser para todo omega, entonces puedo dividir por omega acá y aplicar ínfimo. ¿Ya? Estoy diciendo que el ínfimo tiene una cota por debajo que es gamma. Por eso aparece sub, ese ínfimo que tomo acá más el supremo de la norma. Okay. Bueno, pero voy a dar algunos ejemplos canónicos para aterrizar esta teoría. Y, como siempre, lo más estándar de lo estándar es hablar del laplaciano, la ecuación de Poisson, ¿okay? Simplemente por motivos pedagógicos. ¿Ya? Entonces, ejemplo, vamos a usar como ejemplo la ecuación de Poisson. ¿Ya?
¿Cuál es la ecuación de Poisson? Voy a pedir un dominio sea omega, un subconjunto de RD, ¿ok? Y voy a un lado derecho, voy a primero tomar un lado derecho en L2 y voy a intentar resolver o estudiar, analizar esta ecuación de acá en omega con condición de Dirichlet u igual a 0 sobre d omega. Esta ecuación la podemos ver de muchas formas, de forma débil, de forma fuerte, de forma súper fuerte. Hay varias formulaciones asociadas a esta ecuación. Si me quiero ir por el camino fuerte, que se llama strong form, ¿okay? ¿Qué necesito? Necesito trabajar con algún espacio funcional en el cual tenga sentido hablar de trazas, ¿ya? Cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, con L2, simplemente, y quiero hablar del valor de la función en el borde es una variedad n-1, y por lo tanto tiene medida 0. No tiene sentido que yo hable del valor de una función en el borde, porque son funciones que en el borde están definidas casi todas. Pero cuando yo tomo un espacio con un poco de mayor estructura, como H1, ¿okay? Sí tiene sentido hablar del borde, ¿okay? Entonces, naturalmente, vamos a usar el espacio H1 de omega, que es un espacio de Sobolev, que está definido como las funciones W que están en L2, tales que el gradiente W está en L2 también, pero como es un gradiente es L2 vectorial, elevado a la dimensión. O sea, cada componente está en L2. Bien, en este espacio tiene sentido hablar del borde, ¿ok? Y de hecho, las funciones que están acá y que tienen borde 0 es un subespacio especial que se llama H01. ¿Okay? H01 son todas las Ws que están en H1, ¿okay? Y que W restringido al borde vale 0. ¿Okay? Esa cosa, hablar del borde tiene sentido. Pero yo quiero la formulación fuerte, así que no me basta que el gradiente esté en L2, yo quiero que también el laplaciano esté en L2. ¿Okay? Y eso es un espacio más rico todavía, o sea, tiene más propiedades, es más chico, es más restrictivo, que lo vamos a llamar así, H1 laplaciano omega, ¿okay? Y son todas las funciones que están en H1, tales que el laplaciano W está en L2. ¿Bien? Ok, con esto yo ya me puedo definir el problema fuerte. El problema fuerte en este caso, el operador B, el operador diferencial, lo voy a tomar en H01 porque quiero que esté bien definido en el 0, o sea que haya borde 0, intersección H1, así, ok. Estos van a ser los espacios involucrados. Este sería el espacio Q, este sería el espacio dual de B, pero L2 su dual es el mismo. Así que tomo una W y la mando en menos laplaciano. Entonces yo quiero encontrar Q tal que B de U sea igual a L. Así de simple. ¿Ya? Y el espacio donde está definido ya satisface la condición de borde 0. Uno puede demostrar que este problema así, tiene existencia de unicidad, está todo bien. ¿Okay? Entonces esta sería como ver el problema de forma fuerte, que se usa mucho en redes neuronales. ¿Okay? Se minimiza, después vamos a ver lo que es la minimización residual, pero se usa mucho esta forma de problema fuerte. Veamos el caso débil, ¿okay? Un ejemplo de una weak form. Vamos ahora a un caso de formulación débil. En la formulación débil voy a trabajar con estos dos espacios, con esos dos que están ahí, ¿okay? Y miren cómo uno la construye. Uno parte de la ecuación
menos laplaciano de u igual a cierto lado derecho L, que en este caso le puedo dar, el L no tiene ni siquiera por qué ser una función, puede ser un funcional, alguien que está definido sobre un dual. Pero bueno, multipliquemos por una función test, digamos phi, ¿okay? E integremos. Cuando uno integra esta, uno la puede integrar por partes y uno acá obtiene gradiente de u punto gradiente de phi más, o menos en este caso, la integral sobre de omega, esto por la fórmula de Green, sale de u a bnb. Y bueno, yo no tengo este dato, así que me gustaría que esta integral se anulara, y para ello voy a considerar B's, que entonces sobre la frontera valga 0, ¿okay? Y para que eso pueda ocurrir, voy a pedir que el B esté en H01A. Esto sería el phi. ¿Okay? Entonces, dada esta igualdad de acá, si el phi está en H01, esto se me hace 0, ¿okay? Me va a quedar una formulación, la que está aquí, se me va a traducir a algo de este estilo. Gradiente de u punto gradiente de b igual a el funcional L aplicado sobre un B. Esto va a ser la dualidad H-1, H01, donde H-1 de omega está definido como el dual del espacio H01. Dual. ¿Okay? Y esta va a ser mi operador B aplicado a U. B aplicado a U es este operador cuando yo lo aplico sobre un U. ¿Okay? Entonces, el operador B, en el fondo, acá va a ir de H01 al dual, que es H-1, estaría U, B dual, y toma una doble B cualquiera y la manda en la integral del gradiente de W punto el gradiente de alguna variable que tengo que enchufar ahí, que tiene que estar en H0. Entonces, nuevamente llego a la forma que estoy tratando de estudiar, que es la forma B de U igual a E. O sea, una ecuación lineal en espacios de Banach en el dual. ¿Ya? Bueno, eso solamente para que entiendan que las ecuaciones diferenciales se pueden poner en este contexto de operadores, ¿okay? Y se pueden poner en este contexto de varias maneras, no de una manera única. Hay formulaciones débiles, ultra débiles, fuertes, súper fuertes, ¿ya? Pero son en general todas tienen unas propiedades y otras que no. En fin. Vamos ahora a lo que es la minimización residual. Esta es la segunda parte, espero que ya hayan pasado 15 minutos, porque esta ya es la segunda mitad de la charla. 15 minutos. Bien. Entonces, ya que sabemos poner las ecuaciones en lenguaje de operadores, ¿okay? Y demostrar que ahí existen soluciones y son únicas, vamos a elegir espacios discretos. ¿Okay? La segunda parte tiene que ver con la discretización de estas ecuaciones. Discretización. ¿Okay? En particular, vamos a usar MinRes, que es minimización residual. ¿Okay? Entonces, el punto de partida acá es tratar de elegir un espacio que puede ser un espacio vectorial o un espacio métrico, pero que de funciones que yo pueda representar con el computador. ¿Okay? Entonces, ya no voy a tomar un espacio U, sino que voy a tomar un espacio U sub n, que va a ser subconjunto del espacio U donde vive la solución exacta. ¿Okay? Entonces, U sub n pueden ser redes neuronales, ¿okay? Funciones generadas por redes neuronales con n parámetros, ¿okay? O pueden ser, por ejemplo, polinomios matrosos. Polinomios matrosos, que este es el caso de los elementos finitos. En los elementos finitos uno tiene un dominio omega, ¿okay? Y ese dominio omega lo particiona por una malla,
Y busco soluciones que se representen como un polinomio en cada elemento del método de elementos finitos. Cada elemento busco representaciones polinomiales sobre cada elemento de esta partición. ¿Qué ventaja tienen las redes neuronales? Son súper fáciles de implementar, ¿ok? Pero tenemos poca teoría al respecto. Cuando usamos polinomios a trozos, tenemos una teoría súper bien desarrollada, que es la teoría de elementos finitos. Tenemos control, teoremas de convergencia, lo que quieran. En redes neuronales tenemos pocas, por eso estamos ahí tratando de ponerle vino a esto, porque hay que tratar de entender cómo funcionan las redes neuronales. Otra ventaja de los polinomios a trozos es que se pueden integrar de forma exacta. Es una gran ventaja mediante cuadraturas gaussianas. Las redes neuronales no sabemos qué está haciendo la red, entonces tenemos que hacer una integración muy fina para tratar de seguirla, ¿okay? Y ya ven que las formulaciones que usamos integrales, o sea, necesitamos integrar una red es costoso. Pero programarla es simple, está muy de moda, así que estamos tratando de entender cómo está funcionando esto. Bien, esas son las funciones por las cuales vamos a representar nuestra solución, la aproximación de nuestra ecuación diferencial. ¿Y qué le vamos a pedir a esta función? Es a la función que va a aproximar nuestra solución, le vamos a pedir que sea el argumento que minimice sobre todos los Wn en el espacio sub n del residuo. Por eso es minimización residual. Es decir, el residuo de mi ecuación b de u igual a L es este. Yo tomo un Wn, con mucha probabilidad cuando haga b de ese Wn no le voy a achuntar a L, eso me va a generar un residuo. Yo quiero que el residuo sea lo mínimo posible, ¿ok? ¿Por qué? Porque la ecuación exacta satisface el residuo igual a 0. Yo quiero que esto sea lo más chico posible, y como mi operador b va de u en el b dual, esto lo tengo que hacer en norma dual, ¿ok? Entonces, hacemos esto, trabajamos en este tipo de problemas donde el UN o bien es un espacio de elementos finitos o bien el UN es un espacio de redes neuronales. ¿Ok? ¿Cuál es la gracia? Que minimizar esto es equivalente a minimizar esta distancia de acá, U menos UN, que es lo que quiero, porque quiero parecerme a la solución exacta, ¿ok? En U. ¿Por qué es equivalente? Por las condiciones que le pedí al B, que sea acotado por arriba y por abajo. O sea, esto va a ser menor o igual que 1 sobre gamma B de U menos B de UN, ¿okay? Porque el operador B satisfacía esto con esto, ¿okay? Y por acá va a ser 1 sobre M B de U menos B de UN. Pero resulta que B de U es dato que conozco. Yo no conozco la solución exacta, pero sí conozco B de U, que es L. ¿Sí? Entonces, minimizar este residuo de acá me garantiza que se está minimizando este error de acá, que es lo que realmente quiero minimizar. Quiero tratar de encontrar en este espacio discreto, de elementos finitos de redes neuronales, el tipo que más se parezca a la U. ¿Okay? Bueno, minimizando esto, voy a obtener algo más o menos aproximado. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, vamos ahora cómo se ven estas cosas en el caso del operador fuerte, del operador fuerte. En el caso del operador fuerte, yo tenía un operador B que va de un espacio que era H01 de omega inter H1 laplaciano en L2, tal que tomaba el omega y lo manda en laplaciano. ¿Okay? Minimizar el residuo acá
sería hacer lo siguiente: tratar de buscar UN igual al argmin de los WN en el espacio de aproximación que yo elija, de F más F menos el operador, pero el operador era menos laplaciano, así que va a quedar más laplaciano de W. Y eso, en la norma dual, pero el dual de L2 es el mismo porque es un espacio de Hilbert, eso lo tengo que minimizar en norma L2. ¿Ok? Esta es la típica funcional de costo de una red neuronal que usa esta forma. ¿Ya? Trato de ajustar los parámetros de la red neuronal para que eso se reduzca. ¿Ok? Se define así, bueno, normalmente se define así, en medio de esos cuadros. ¿Ok? Y ese método, que trata de minimizar eso de manera fuerte, es lo que estándarmente se conoce como PINS. Si lo han escuchado en el proyecto de redes neuronales, PINS trata de minimizar eso. Y eso significa Physics Informed Neural Networks. ¿Okay? Porque no son neural networks que se están tratando como caja cerrada, sino que son redes neuronales que se hacen pasar por la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, por eso ahí está la información física, por eso se llama Physics Informed Neural Networks. También podría intentar minimizar esto usando espacios de elementos finitos. Y la gracia que los espacios de elementos finitos son espacios vectoriales, a diferencia de las redes neuronales que simplemente son espacios métricos, son manifolds, pero no forman un espacio vectorial. ¿Ya? Esa es una desventaja de las redes neuronales. Cuando tengo polinomios o trozos, tengo un espacio vectorial y eso me da mucho más estructura y análisis funcional para poder analizarlo. ¿Okay? Si yo quiero ver este mismo problema en el contexto de elementos finitos, voy a hacerme un espacio acá, lo que está pasando es lo siguiente. Supongan que la pizarra es L2, ¿okay? Y supongan que acá está el 0 de L2 y aquí tengo un espacio que es el operador B aplicado al espacio V, ¿ya? Que va a ser un espacio vectorial, polinomio trozo. Entonces en la pizarra de L2, aquí tengo un subespacio que pasa por ahí, por el 0. Cuando yo minimizo este residuo, mi F debe estar por ahí, debe ser algún elemento de L2. Al minimizar el residuo, yo quiero encontrar a alguien acá que sea lo más próximo a F. Y esa va a ser la proyección ortogonal. ¿Okay? La proyección ortogonal. El tipo que yo quiero encontrar es ese de ahí, ese punto de ahí. Ese es mi UN, que minimiza esta distancia, la distancia de F al espacio de aproximación. ¿Okay? ¿Cómo lo encuentro? Bueno, resolviendo el problema de la proyección. El F menos el B de UN tiene que ser ortogonal a todo este espacio. Este menos este vector de acá, tiene que ser ortogonal a todo el espacio. O sea, tiene que ser ortogonal a cualquier WN, el producto interno de los. Y eso me lleva a una ecuación que va a tener tantas ecuaciones como incógnitas, que es la siguiente. B de UN, encontrar UN en este espacio asá, tal que B de UN contra B de WN en L2 es igual a F con B de WN en L2, y esto tiene que ser para todo WN acá. Y este método acá, esto ya me genera un sistema lineal de tantas ecuaciones como incógnitas, es algo que se conoce como Galerkin discourse. ¿Okay? Entonces, ¿qué hemos visto? Que para la strong form, para la forma fuerte, si hago elementos finitos, lo que recupero es el método Galerkin discourse, ¿okay? Que sería resolver esta ecuación de acá. Y si hago redes neuronales, simplemente tengo que definir este funcional de acá y echarlo a un minimizador. ¿Ya? Aquí tengo que minimizar sobre los parámetros que se ajusten, que minimicen este funcional de acá.
Bien. ¿Tengo tiempo para hacer el strong form? Unos 5 minutos. Sí, sí. Ya. Entonces, strong form, hierarchy least squares o pins en el caso de redes neuronales, y vamos ahora a la weak formulation. Ya, para la formulación weak teníamos que el B era de H01 en su dual, que es H-1, y toma una W y lo manda en la integral del gradiente W punto la variable que quiera poner ahí. Bien. Entonces, aquí se complica un poco la cosa. ¿Por qué? Porque el problema de minimización residual va a tratar de buscar un UN que sea el arg min de todos los WN en los espacios de discretización que escoja de L menos B de WN, pero acá está la norma dual, ¿ok? Y como en este caso el dual de H01 a H-1, tengo que considerar esta norma, la norma negativa, le llamamos, la H-1, que está definida como un supremo. Ya. Acá pasa una situación parecida, en el sentido que si estoy usando elementos finitos, supongan que la pizarra es el espacio negativo, H-1, acá voy a tener mi espacio lineal, que es B, aplicado a mi espacio de discretización, en caso que sea vectorial el espacio, y voy a tener un funcional L por ahí. Y yo quiero calcular el que minimice la distancia a este espacio. ¿Okay? Pero estoy en un espacio dual. Entonces, aquí se trabaja con representaciones de RIS. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, la solución que quiero encontrar, ¿okay? Que sería esta de aquí, B de U sub n, esa solución de ahí, la voy a representar en el espacio primal, ¿okay? La voy a definir una variable R que sea la inversión de RIS, ¿okay? De el residual, que es L menos B de U. Ese R yo quiero que sea ortogonal a todas las representaciones de RIS de este espacio de acá. ¿Okay? Yo el producto interno lo tengo definido en el espacio B, no en el B dual. Podría definirlo en el B dual, pero es lo mismo, o sea, se define vía representaciones de RIS. Entonces, yo quiero que este R, cuando yo lo haga producto interno con cualquier elemento que sea R a la menos 1 de BWN, en el producto interno de B, eso sea 0. Y esto me genera un sistema de dos ecuaciones, que es la versión saddle point de este problema de minimización que está acá. La primera ecuación es esta de aquí. Para que el R cumpla con esto, tiene que ser el representante de RIS de esto de acá. Entonces, tiene que satisfacer lo siguiente: R aplicado a cualquier V en el producto interno de V, más B de, en principio, tiene que ser igual a esto, a L menos D de UN aplicado a V. ¿Ok? ¿Ya? Pero este lo voy a mover hacia el otro lado. Tiene que ser, esta igualdad que está acá es lo mismo que esto. Al moverlo al otro lado va a quedar así: D de UN con V igual a F. Esos corchetes así son producto de dualidad, y ese corchete redondo es producto interno en este caso. Y la segunda ecuación es la ecuación de abajo, es decir, que R tiene que ser ortogonal a cualquier representación, pero cualquier representación, es decir, es equivalente a decir esto, que B de cualquier WN aplicado sobre R tiene que ser 0.
B llega un problema mixto que en principio no puedo resolver. ¿Por qué? Porque acá estoy ocupando, bueno, esto tiene que ser cierto para todo W en mi espacio discreto, ¿okay? Y esto tiene que ser cierto para todo B en V. Entonces esta ecuación es infinito dimensional, ¿ya? Lo que hacemos ahora es discretizar el espacio test para poder resolver este problema, que es esta ecuación está a nivel infinito y está finito. Discretizamos el espacio test. Entonces consideramos un espacio conforme, su conjunto de B, ¿okay? Y acá buscamos dos variables, el residuo buscamos un residuo Rm acá y un minimizador acá, tal que se cumpla estas dos ecuaciones de aquí, las dos ecuaciones y dos entornos. Esto nos hace pagar un pequeño precio, que es el siguiente: que este problema, donde he discretizado la primera ecuación, ya no es una minimización residual como esta, sino que es una minimización sobre un dual discreto, que va a ser el dual de este espacio de acá. El h-1 es el dual de este, pero aquí voy a tener una minimización en el dual discreto. Es decir, el problema que es equivalente de esto de acá es minimizar un argmin de WN acá de L menos WN, pero estos puestos sobre el dual del espacio de L. Eso es lo que sucede al final. Las equivalencias cambian un poquito, pero igual se puede, igual se hace. ¿Cómo estoy? ¿Listo? Simplemente decirles que cuando estamos trabajando con redes neuronales y normas duales, se nos presenta un problema, porque tenemos que minimizar esto. Esto se llama VPINs. Variational Physics Informed Neural Networks. Argmin de L menos de W. ¿Y por qué es un problema? Porque acá tengo que minimizar esta norma, y esta norma está dada por un supremo. Voy a escribir explícitamente lo que tengo que supremizar. ¿Ya? Y acá hay varias maneras de hacerlo, ¿ya? Una manera es tratar de tener una red que minimice acá y que supremice acá. O sea, puedo discretizar este espacio con otra red neuronal y busco una que minimice junto con otra que supremice. O puedo intentar trabajar con una base discreta del espacio B y tratar de definirme un funcional que minimice todas estas evaluaciones para distintos U. Eso es lo que hacen los que se llaman las VPINs. Y bueno, en esas cosas estamos trabajando. ¿Sí? O sea, minimización residual o con elementos finitos o con redes neuronales, con el objetivo de aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales. Muchas gracias, Ignacio.